Ahí está. Muy bien, pues muy buenas tardes a los que se han conectado, pocos todavía, pero me alegro que estemos empezando casi a la hora. Hay que empezar a la hora y terminar a la hora. Ah, recuerdo que en nuestro letrero antiguamente, a la entrada de nuestro local decía que la reunión era de 7:30 a 8:30. Y cuando terminamos como cuarto hora a las 9 o 10 para las 9, entonces el misionero que estaba con nosotros, él decía, eso que está en el letrero es una mentira. Claro, porque nunca terminamos a las 8:30. Muy bien. Debo yo terminar a las 8. Debo, no más allá. Vamos a leer en Marcos, que el capítulo 4, que es muy conocida. Difícil que algún predicador no haya predicado de esta parábola. Y es también muy difícil que no se haya enseñado en la escuela dominical. Así que ya sé que a través de la escuela o a través de la predicación del Evangelio, esta parábola conocida como parábola del buen sembrador, y que puede recibir otros nombres, como la palabra de las semillas, la palabra de la buena tierra. Hay varios nombres que a lo mejor podrían ser mejor que la del sembrador. Porque en realidad aquí lo más importante no es el sembrador. Vamos a tratar de explicar aquello. Así que voy a leer desde el versículo 1. Sé que no traté el asunto de la familia, el de Jesús, su madre y sus hermanos, por lo menos 4 hermanos, 4 varones, dos damas o 2 mujeres, que eran hermanas o medio hermanas, hijas de María, por supuesto, y José, no el Señor, que era solo hijo de María en la carne, pero, y hermanos y familia que aparte de María, que por supuesto no dice otro evangelio que no creían en él. Y el pasaje anterior, con que termina el capítulo 3, se refiere a su familia que le vinieron a buscar. El pasaje yo le expliqué un poquito el verbo allí, un poco como el verbo mismo que se usa para capturar a alguien, para arrestar a alguien. Y es porque seguramente la familia oyó que Jesús estaría fuera de sí, estaría con exceso de trabajo, estaría con estrés, etcétera, etcétera. Y entonces vinieron a buscarle. Entonces, eso creo que cuando lleguemos al capítulo 6 aparece otra vez la familia y podamos hablar un poquito más. Por ahora vamos a leer la parábola del sembrador, así como se conoce, o del buen sembrador, que está en los 3 evangelios, Mateo, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero como nosotros estamos estudiando el evangelio según Marcos, leo en Marcos y la trataré en Marcos. Versículo 1 del capítulo 4, la Reina Valera dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, en la playa, en la arena. No se olvide que este es un lago. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron, la semilla. Otra parte de la semilla cayó en pedregales o en tierra dura, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y el 6, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, entonces dice se secó. Otra parte, tercera semilla, otra parte o parte de la semilla que está sembrando, otra parte cayó entre espinos.
Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero, otra parte de lo que el sembrador está tirando en su siembra, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la producción que hubo, dice el Señor. Entonces les dijo el Señor a la gente que está ahí con él, el que tiene oídos para oír, oiga. Trataré de explicar eso. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, aquí parece que no está toda la gente que está en la playa, sino que es probable que el Señor se haya apartado y le siguieron sus discípulos, sus 12, y otros más interesados. Y les dijo, a vosotros, ahí está haciendo la diferencia, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Y da una razón, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Eso parece un poco extraño, ¿verdad? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Terrible. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la semilla. Ahora explica el Señor la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra, y esto solo de junto al camino, la primera semilla. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, las segundas semillas, grupo de semillas, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Versículo 18, esta es la tercera semilla, estos son los resultados del tercer grupo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes son ellos? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Muy bien, que el Señor nos ayude, como se oró, para que la palabra del Señor nos alimente una vez más, para que seamos enseñados una vez más, y entonces la reunión realmente sea de provecho. Muy bien. Esta es la primera parábola de una serie. Aun cuando en el pasaje anterior, en el capítulo 3, cuando el grupo de fariseos, escribas, etcétera, los enemigos, dijeron que por Belcebú echaba fuera los demonios, el Señor le habló usando cierta figura como el dueño de casa, etcétera, etcétera. Ahí se usa la mismo vocablo parábola, que casi no ha sido, casi fue transliterado, pero parabolé, la pronunciarán parabolea, parábola. Entonces, una parábola es una historia, dirán algunos,
la primera explicación que yo escuché hace muchísimos años, más de medio siglo, que es una parábola. Era una historia de la vida real que tenía un significado espiritual. Ahora he encontrado muchísimas más definiciones de lo que es una parábola, pero es una figura, es un lenguaje figurado, no cabe duda. Es un lenguaje y que no es desconocido, no es un invento del Señor, sino que se hablaba mucho en estas figuras, no directamente para decir algo, sino que usando algún tipo de figura del lenguaje. Y eso es lo que la parábola se está usando. Se le llama símil, se le llama de diferentes maneras, pero no cabe ninguna duda que es una historia que trae consigo un significado espiritual, un significado espiritual. El Señor la usó muchísimo. Hay muchas parábolas en las Escrituras, ¿verdad? Muchísimas. Pero esta es la primera de todas, de las pocas que el Señor explica en detalle. Por eso que Él dice que con esta hay que entender las demás. O sea, las parábolas tendrán por lo menos, más o menos una estructura como esta, en que hay una historia y que detrás de esa historia o esa historia tiene un significado espiritual. ¿Ya? Y eso es lo que el Señor está enseñándole. Ahora, lo leímos ahí, que el Señor enseñó en parábolas, no a los discípulos prácticamente, o los que más conocían de Él o creían en Él, sino a aquellos que le habían rechazado abiertamente. Y da la razón y trataré de explicar aquello. Así que si uno ve el contexto un poco, la oposición que se vino formando ya en el capítulo 2, recuerden ustedes, capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, del versículo 6 por lo menos, empezaron una serie de acontecimientos contrarios al Señor, que los tratamos todos. Llega a su clímax o llega a un punto crítico la controversia contra el Señor cuando lo acusan, debido a que en la sinagoga, pues debido a que en otra parte fue en la sinagoga, pero aquí es en la playa, recuerden ustedes que están en la playa en Capernaum, aquí están en una casa, perdón, después va a la playa, están aquí en una casa. En Marcos 1 aparece un endemoniado en la sinagoga, extraño eso. Pero con esta último que ocurrió al final del capítulo 3, lo que tenemos es el más grande ataque contra el Señor, la acusación más fuerte que se le haya hecho está aquí. Eso es lo que vimos el martes pasado. ¿Cuál es la acusación tan fuerte? ¿Cuál es que llega a ser una blasfemia? Realmente es una blasfemia. Que Jesús echaba fuera demonios por el poder de Belcebú. Expliqué a Belcebú, ¿verdad? Un ídolo, Belcebú. Como un ídolo que aquí se está usando como un nombre para Satanás. Por eso que el Señor les dice en su respuesta, ¿cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? ¿Cómo un reino va a destruirse a sí mismo? No permanece. Entonces, les explicó aquello, yo también se lo expliqué a ustedes, traté de explicárselo. Así que Jesús es acusado de expulsar demonio por el poder de Satanás. Esa es la acusación fuertísima. Ese es el contexto por el cual aparece esta parábola. Este es el contexto, no porque aparece esta parábola, sino porque el Señor comienza aquí a hablar. Aquí hay una línea interesante. ¿Por qué el Señor comienza a hablar, a enseñar muchas veces por parábolas? No en forma directa, sino por parábola, usando figura. ¿Por qué? El Señor, insisto, está siendo acusado de blasfemia. El Señor le dice más bien a aquellos que hablan así, le dice que lo que ellos están haciendo, esa acusación que están haciendo, esa blasfemia, es un pecado eterno, un pecado que no tiene perdón. ¿Por qué? Porque han pecado contra el Espíritu Santo. Porque todo lo que Cristo hizo fue en el poder, en la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, decirle esto fue una ofensa
contra él, pero el Señor encuentra que es una ofensa, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso, dijo él, no tiene jamás perdón. No hay perdón. Es eterno el pecado. Todos los pecados los hombres les serán perdonados, pero este no. Ahora, yo no puedo indicarle cuándo usted o alguien estaría pecando contra el Espíritu Santo de Dios, abiertamente. Pero que los hay. Por supuesto que los hay. Así que, desde aquí, ya la línea de batalla, le llamó a alguien, ya la línea de batalla queda demarcada, queda absolutamente trazada las líneas de batalla entre sus enemigos más acérrimos, más directos, como fariseos y escribas, la familia de los saduceos también. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y la familia sacerdotal eran casi todos saduceos. Muy bien, pero no quiero alejarme de esto. Estoy todavía en la introducción, pero en el contexto llamado a veces literario de un pasaje. Así que con esto, con lo que ocurrió, hay un cambio fuerte, un cambio profundo en la forma como el Señor enseñaría muchas veces a las multitudes. Hasta aquí él enseñó abiertamente y la gente iba y le escuchaba. Pero cuando ocurrió esta blasfemia contra el Espíritu Santo, el Señor comienza a enseñar en parábola, no en forma directa, sino que a través de figuras. Entonces, como dije, ya por así decirlo, esta batalla queda ya iniciada más fuerte ahora, y Marcos entonces ahora señalará en parábola, va a ilustrar las distintas respuestas de rechazo o aceptación a la proclamación del Evangelio. No se olviden que Jesús comenzó su ministerio en el capítulo 1 diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, arrepentidos, creed el Evangelio. Él comenzó a predicar el Evangelio por muchos lugares, pero en un momento dado, tal vez los fariseos, tal vez los escribas le escucharían con buena atención, pero cuando empezaron a darse cuenta de algunas cosas que no estaban, ellos, que no encajaba con lo que ellos creían y hacían, entonces empezaron a constituirse en enemigo de Cristo. Así que esta sección, que viene en varias parábolas, esta es la primera, en esta sección, esta es la primera parábola, esta es una de las secciones más largas, creo que la otra más larga es cuando enseña en el Monte de los Olivos, el mensaje del Monte de los Olivos en el capítulo 13. Muy bien, así que una idea más, no voy a tratar no intento tratar versículo tras versículo porque no alcanzo, son muchos versículos, pero por lo menos darle la idea general de la parábola. Vuelvo a insistir, las parábolas las usamos mucho, me incluyo, usamos mucho, los predicadores usan mucho o usamos mucho las parábolas, pero hay que tener cuidado con la interpretación correcta de una parábola, ¿ya? Y no hacerle decir a la parábola, a la historia que el Señor está contando, no hacerle decir lo que el Señor no quiso decir. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Leí por ahí y tengo que repensarlo. No es la parábola del hijo pródigo, es la parábola de los dos hijos. Es la parábola de los dos hijos. Muy bien. Así que el tema central de la parábola del sembrador es la necesidad de escuchar y responder. Escuchar, oír y responder a la buena noticia que es el mensaje del cielo, del reino de Dios, que Cristo está predicando. Insisto, entonces, el tema central de la parábola del sembrador, la parábola del sembrador, tiene que ver con la necesidad profunda, la necesidad más grande de escuchar, saber escuchar. Primero que nada, escuchar el mensaje para luego, por supuesto, creer
que este mensaje que se predica, que predicó el Señor y que hoy predicamos todavía durante 2000 años, es un mensaje del cielo que el pecador tiene que oírlo con atención y tiene que creerlo como proveniente de Dios mismo, porque eso es. El mensaje es de Dios. La iglesia lo predicamos, los predicadores lo predicamos, pero la persona aquí en esta parábola, el punto principal es cómo responden las personas al mensaje de salvación. ¿Cómo responden? Y hay cuatro casos, tres que son idénticos, son de rechazo, hay uno solo de aceptación. ¿Ya? Las semillas pueden ser, la semilla que se siembra es la misma. Bueno, explicaré eso después. El sembrador es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Los terrenos. Los terrenos son diferentes. ¿Y de qué son figuras los terrenos? Los terrenos son figuras del corazón del ser humano. No todos son iguales. No todos escuchan igual y todos no creen igual. Así de eso se trata esta parábola. Muy bien. El propósito de las parábolas, por un lado, según el Señor lo explicó, por un lado es revelar. Él revela algo a través de esa parábola, pero también esconde. Eso es terrible, dije yo hace un rato atrás, cuando estábamos leyendo. Mire, para los que están abiertos absolutamente con disposición, mejor, a aquellas personas que están con disposición, con los oídos atentos, abiertos, absolutamente dispuestos a la proclamación del reino o a la, como aquí, o la proclamación del evangelio, a esas personas, la parábola les está revelando la verdad. Hay una revelación de la verdad. Dios revela a través de la parábola y la persona atenta va a apreciar el mensaje de salvación que va inserto en la historia. Pero esa misma parábola se puede transformar. ¿En qué? Se puede transformar en algo que ciega más. Mire, usted piensa, o lo hago yo pensar ahora con la pregunta, ¿usted cree que una persona que escucha, quizás por tanto tiempo, usted piensa que siempre Dios, por así decirlo, o siempre esa persona va a contar con la oportunidad que Dios le está dando, a veces por meses, a veces por años, que Dios le está mostrando su bondad, que Dios le está mostrando, indicando cuál es el camino verdadero, único de salvación, y lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza? No, Dios no va a estar toda la vida hablándole a lo mejor. Yo no sé, pero eso es lo que en otros pasajes uno puede entender. Aún las escrituras hablan de que Satanás ha cegado el entendimiento de ellos. Eso lo dice, ¿no? Ha cegado. Sí. Así que la parábola, insisto, tiene un lado en que hay una revelación, pero por otro lado también hay un propósito del Señor de esconder a quienes, a aquellos que abiertamente han rechazado su mensaje. ¿Quiénes son ellos? Aquí, hasta aquí, fariseos, no todos, escribas, no todos, saduceos, no todos, y otros más tal vez que no tendrían una religión, pero rechazaron al Señor. Mire, el caso más patético, por así decirlo, está en la cruz. Hay dos hombres. ¿Usted diría que hay uno que está más cerca del Señor que el otro? ¿Usted cree que uno escuchó algo diferente al otro? No, escucharon lo mismo. Llevan 6 horas clavados al lado del Señor. Han escuchado y han visto todo respecto a Cristo. ¿Los dos creyeron? No. Uno creyó, el otro le rechazó. Se burló de él. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y a nosotros. Pero el otro no. ¿Se da cuenta? Así es. Cuando predicamos el Evangelio, quisiéramos que todas las personas se conviertan al Señor.
¿Qué predicador no desea eso? Que se convierta uno, que se conviertan 10, que se conviertan 20, que se conviertan todas las personas que oyen. Si no, ¿para qué predicamos? ¿Para qué existe la iglesia entonces? Si ese no es el propósito, o uno de los grandes propósitos de por qué la iglesia está en este mundo. El Señor dijo que hay que predicar el evangelio. Pero se predica el evangelio porque el evangelio es el mensaje de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, no importa quién sea, pero tiene que oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso dice, ¿verdad? El escritor a los romanos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no cualquier cosa. Así que las parábolas lo que hacen entonces a aquel que está rechazando el evangelio abiertamente, decididamente, conscientemente, esa persona está quedando cada vez más ciega con la palabra. De esta manera entonces Dios está cumpliendo por supuesto, Dios es soberano, su propósito es soberano respecto a que hay personas que endurecen su corazón y el Señor entonces, y eso es lo que uno lee sobre todo en la epístola a los romanos. Dios los entregó a pasiones, Dios los entregó. Creo que 3 veces aparece ese verbo, Dios los entregó, los entregó, los entregó. No, Dios no puede ser burlado. Y hay algunos que tal vez por años, que habrán dicho que son creyentes. Puede ser. ¿Usted cree que todos los que están en una iglesia, no importa quién sea, son todos salvos? Yo no sé. Pero la palabra de Dios dice que el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. No es esto de ser creyente es un asunto serio, no se trata de decir, no es un entusiasmo. Eso quizá es lo que haya sucedido en muchos. ¿Ah? Que el mensaje le llegó y que, y son de corta duración, como hemos leído, son de corta duración. No, una persona cree en Cristo y es para toda su vida aquí, por supuesto, y será llevado a la presencia del Señor cuando parta de este mundo, por supuesto. Muy bien, así que en esta parábola del sembrador y su interpretación, por supuesto, después vienen 3 parábolas más cortas, le explico eso un poquito, pero lo interesante de Marcos, que aquí está hablando de 3 grupos de semillas que no llegan a producir fruto, y una que sí llega a producir fruto, y eso lo puede ver ya en la lectura. Entonces, vamos a ir al versículo 1. Nuevamente comenzó a enseñar junto al mar, leo la otra versión, y una gran multitud se reunió alrededor de él, así que se subió a una barca que estaba en el mar, en el agua, más lejito de la playa, para no ser tan como la vez anterior que leíamos, donde toda la gente se le iba encima para ser sanado. No, ahora la barca, aquí hay una barca a propósito para él. Y se sentó mientras toda la multitud permaneció a la orilla del mar. Así que ahí está el Señor ahí que enseñando, etcétera. Y no explico tanto este versículo, creo que es interesante. Esta aquí llama la atención. Mire, una gran multitud se reunió alrededor de él. Eso llama la atención. Grandes multitudes querían oír. Aquí no habla nada de sanidades. Mire, no se habla de sanidades aquí. Y dice, mientras la multitud permaneció, él se sentó, se subió en una barca que estaba en el mar y se sentó. Mire versículo 2. Les enseñaba muchas cosas con parábola. Esto es lo que les enseñó. Esta, como dije, la segunda vez que Marco usa el vocablo parábola respecto a la enseñanza del Señor. Antes fue muy cortito, pero ahora ya
hay una parábola, una historia con más detalles y luego explicada por el Señor, cosa que no hizo luego más adelante con otras parábolas. Así que aquí, en esta parábola puede referirse a veces se refiere a dichos, a proverbios, a analogías. Hay una serie de más adjetivos que se pueden usar o sinónimos que se pueden usar, pero no cabe duda que es un lenguaje figurativo, dicen, o analógico, etcétera, y se utilizaba mucho en la jerga, en el lenguaje, en los antiguos, la parábola, esta historia. Pero ahora quiero que vamos al versículo 3, porque aquí está la parábola. Esta es la parábola que él enseñó allí en la playa, que luego se la va a explicar a un grupo, no a todos, creo, por lo que dice. Dice, me gusta esta versión porque aparte que está con punto de exclamación, a lo que leímos dice oíd, pero lo original es escuchad. Es como hay como una fuerza en la palabra que en la palabra que el Señor usa. Escuchad. O sea, es como un llamado de atención a que tus sentidos estén puestos. El Señor está enseñando. La palabra de Dios estamos leyendo. No puedo distraerme. Predicar por Zoom es interesante. A veces hay más de 50 personas. ¿No? Hoy día hay apenas 42, digo yo, comparado con otros. Lo que me parece que eso es el 40% de lo que fue nuestra asamblea. Y hoy día es martes, era día de reunión. Muchos de los que están presentes aquí en esta reunión no son de la iglesia, no están en comunión de la iglesia. ¿Qué interés tenemos por la palabra de Dios? ¿Qué interés? ¿Qué interés tenemos por nuestra vida cristiana? ¿Qué interés tenemos por Cristo? ¿Cuánto nos interesa? ¿Cuánto nos importa? Porque una cosa es llamarse cristiano y otra cosa es serlo. Y vamos a hablar de frutos, ¿verdad? Tal vez no alcance, pero vamos a hablar de ello. El Señor dijo, por sus frutos les conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué me estaba refiriendo un poco a Zoom? Porque de estos 42, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, conmigo, 8. El resto no sé. No los veo. Estarán en sus casas, en alguna parte, pero no los veo. ¿Por qué digo esto? Porque yo no sé qué están prestando, no estoy acusando, ¿no? Por favor, para nada. Solamente estoy pensando, ¿estarán prestando atención? Porque el Señor eso es lo que está haciendo, ¿eh? Antes de empezar a hablar, ¿saben lo que hace el Señor? Escuchad, presten atención. ¿Ya? Tengo profesor y profesora aquí en mi auditorio, ¿verdad? Yo también hice clase cuando estudiaba en la universidad para ganarme unos pesos extra, hacía clases en una escuela industrial. A los enseñanza media hoy día sería. Y me molestaba si alguien estaba distraído o no estaba prestando atención a lo que yo estaba enseñando. Además que estaba enseñando lo que era la especialidad, que era electricidad. Así que los profesores, ¿qué requieren? Escuchen, niños, ya jóvenes, aunque hoy día ahora hay que tratarlo con, no sé, con tanto cuidado, ¿verdad? Hay que tratarlo con guantes de seda. No, a mí cuando niños, no sé, nos castigaban los profesores, nos pegaban nada más y nadie reclamaba. Si uno decía papá, la mamá me sabe que, muy bien, te lo ganaste, pues hijo. te lo merecía seguramente. No lo iban a defender. Pero me llama la atención y por eso estoy quizás demorando mucho, pero cuando el Señor dice en esta versión, escuchad, está de alguna manera diciendo,
todos sus sentidos, pónganlos, porque Él va a hablar, Él va a enseñar, Él va a enseñar. Y entonces comienza a decirle, un sembrador salió a sembrar. Así comienza. Un sembrador salió a sembrar. Muy bien. ¿Usted ha visto a un sembrador sembrando? Bueno, la gente de la ciudad ya no, esas cosas no las ve, ¿no es cierto? Yo creo que alguna vez vi, cuando niño, en algún campo que anduve por ahí. Pero en Israel parece que era un poquito diferente de la tanta investigación que uno puede hacer, o que yo puedo hacer a veces, es que como que se sembraba un poquito diferente, en el sentido de que parece que tiraban la semilla y araban después. Qué extraño, ¿verdad? Y aquí no, pues aquí se ara primero, hay que pasar el arado bien arado y la tierra bien blanda y húmeda, qué sé yo, y tirar la semilla y después taparla. Más o menos. Sería trigo, aquí no dice, aquí habla de semilla, podría ser trigo, cebada, no sé, lo que se usaba. Pero la parábola del sembrador comienza con esta palabrita. Es un llamado de atención, hermanos y hermanas y amigos. Escuchen, escuchen. Bueno, eso es lo que, así, oye, oye Israel, así Dios le enseñó a Israel. Oye, Israel, oye. Así comenzábalo. Oye, Israel. Oye, ¿qué? Dios habla. Oigan, porque Dios está hablando. Escuchad. Este es un tema que impregna toda esta enseñanza, todo este párrafo, todo esta sección de enseñanza. Es un imperativo, es como una orden de Cristo, un imperativo, escuchad, escuchad, un imperativo presente, le llaman algunos, pero es un imperativo. De tal manera que lo que el Señor está exigiendo es que haya una atención espiritual continuada de lo que están escuchando, pongan atención a lo que yo voy a enseñar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Mire la paciencia del Señor. ¿Sabe lo que más hizo Cristo? Fue enseñar. Lo que más amó fue enseñar. Después de la cruz, después de su sacrificio de dar su vida por nosotros, después de eso, en el segundo lugar, por decirlo, su tarea más importante que más amó día y noche era enseñar, 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 enseñar por 3 años. ¿Le gusta enseñar? A mí me gusta enseñar, sí, toda la vida me gustó enseñar. Hay profesores que nunca debieron ser profesores porque no les gusta enseñar. Eso decían. Así que escuchad o mirad, presten atención. Lo que está haciendo es que los que están oyéndole, por favor, en ese sentido, pongan todo de su parte para no perderse ninguna de las palabras que Cristo va a enseñar. Muy bien, esta es la parábola. Un sembrador sale a sembrar. Así comienza. Escuchen, imagínense, porque no hay diapositiva, no hay proyectores, no hay película, no. Es la imaginación de la persona. El Señor está diciendo, escuchen, un sembrador salió a sembrar. Y todos pensarían, ajá, sí, yo sembré el otro día, o diría uno, no sé. Saben, el lenguaje es absolutamente conocido por aquellos que están escuchándole. Por supuesto que sí. No se vivía de otra cosa. Ruth, cuando llega con su suegra Noemí a Belén, de regreso de Moab, llegaron en el tiempo de la cebada. Estaba la cosecha de la cebada y del trigo, imagínense. Así que eso era algo de todos los días, por así decirlo. Y sucedió, y esto es lo que pasó. Sucedió que mientras sembraba, está hablando de un sembrador que salió a sembrar, y mientras está sembrando, tirando su semilla, una parte de la semilla cayó sobre el camino. Bueno, ya leímos, ¿verdad? Otra parte cayó entre pedregales, otro cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Ahí están los 4 lugares donde cae lo que pasó con la semilla. ¿Cuántas semillas tienen? ¿Un saco, 2 sacos? No sé.
Pero lo primero que ocurre, dijo el Señor, es que cuando el sembrador empezó a tirar su semilla, dice que parte de esa semilla, tiró toda la semilla, pero parte de esa, ¿qué porción? Tampoco lo dice, pero una parte de su semilla cayó sobre el camino. ¿Qué camino? De ahí entonces que algunos investigadores dijeron, ¿sabe lo que pasa? Que en Israel se tiraba la semilla, pero después se pasaba el arado y quedaban lugares muy duros. Otros dicen que eran el camino después cuando una persona ya estaba arado y pasaba por encima y como que dejaba algo pisado y bueno, podrán haber, o junto al camino sería junto al lugar o al sembradío, no sé. No importa, que no entendamos qué, pero lo importante es que la semilla no cayó en la tierra misma, sino cayó en un lugar, parte de esa semilla que sembró, parte del saco, no sé cuántos puñados de semilla cayeron, pero cayó sobre algo duro. No era una tierra blanda apropiada. ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, vinieron las aves están ahí. Por eso es que hay espantapájaros en algunos lugares, ¿verdad? Para espantar a los pájaros, pues se van a comer la semilla. Llegaron los pájaros y llegaron y lo devoraron, dice. O la devoraron, perdón. Eso dice esta versión. Se comieron la semilla. Entonces, esta es la primera semilla que, bueno, esto del camino ya lo dije, es un terreno duro, por tanto la semilla queda expuesta, absolutamente expuesta a los pajaritos, a los pájaros hambrientos que también necesitan comer. Entonces dijeron, bueno, aquí tenemos comida gratis. Muy bien. Así que, como dije, los comentaristas aquí han debatido mucho de respecto, así que me salto aquello, ya lo expliqué un poquito, de cómo se sembraba en la Palestina. Muy bien. Vamos a la segunda parte. Otra parte de la semilla cayó sobre terreno pedregoso o donde hay muchas piedras, o sea, hay una mezcla. Por lo tanto, no hay mucha tierra. Hay piedra y tierra, piedra y tierra. No hay profundidad, porque dice brotó pronto porque la tierra era poco profunda. Pero al salir el sol, se quemó. Y como no tenía raíces profundas, se marchitó. Eso también está claro, ¿verdad? Lo que saben de sembrado, bueno, la tierra tiene que, como dije antes, tendrá que estar blanda, tendrá que estar húmeda, etcétera, para que la semilla entonces pueda brotar después. Tercero, porque no necesita mayor explicación, va a necesitar mayor explicación cuando el Señor, valga la redundancia, va a explicar qué significa esto. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Los espinos crecieron. O sea, salió la semilla y también brotó la semilla y también espinos, habrían raíces, habrían algo y crecieron también. Y nosotros conocemos, por supuesto, hay zarza, le llamamos nosotros, pero hay muchísimo en todas partes y eso hace mucho, sale junto con la planta, sale esto. Y la ahogaron, no produjo fruto. Y ahí están los tres. Pero todavía otra parte, dice el Señor, esta versión, todavía otra parte de la semilla. Yo dije ya, no sé si es un saco de semilla, no sé si cuántos sacos eran, pero de todo lo que él sembró, una parte cayó en tierra encima del camino, de tierra dura, vinieron los pájaros, se la comieron. Una segunda parte de la semilla cayó entre tierra, un poco de tierra, pero tenía mucha piedra y brotó de inmediato, pero el sol vino y la secó. Y la tercera parte dice que sí cayó en una tierra, pero también habían espinos y ambos nacieron juntos, crecieron, pero los espinos ahogaron ahogaron la planta. De tal manera que al ahogarla, no le llegó el sol, no le llegó nada, la ahogaron el espino y eso significó que no diera fruto tampoco. Tres tipos de semillas, la misma, no, la semilla es la misma, pero hubieron tres sucesos con respecto a ella. Eso es lo que acabamos de leer. El cuarto suceso es que produjo grano, cayó en tierra buena.
Mire, cayó en tierra buena. O sea, las tres anteriores cayeron en tierra mala. Entonces, ¿dónde está lo importante de la parábola esta llamada del sembrador? En la clase de tierra, en la tierra en que cayó, porque la semilla es la misma. El sembrador es el mismo. Y en otra parábola el Señor, en otro evangelio el Señor dice, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que predica y explica de otra manera, ¿no es cierto? Mateo, no sé, Lucas lo puede leer usted. Pero dice aquí, otra parte de la semilla cayó en tierra buena, produjo grano, brotando, creciendo, y unas produjeron 30, otras 60 y otros 100 por uno. Eso fue bueno, ¿verdad? Algunos dicen que esto es milagroso, pero no. Dicen que, y hay una cita del Antiguo Testamento, la anoté por ahí, en alguna parte la tengo en la cabeza, pero en los tiempos de, no, ya me acordaré. Ah, no, sí, es Génesis. Es cuando Isaac va donde Abimelech, cuando el rey aquel y entonces le empezó a sembrar y dice que Dios lo bendijo y le dio a 100 por uno. Así que un sembrado que da resultado es una bendición de Dios. Sí, ahora me acordé que es Génesis. Bueno, estos verbos que aquí se utilizan pretenden formar un contraste muy fuerte con aquello que no prosperó. Aquí brota. Aquí crece, mire, brotar, crecer. Aquí no nace y se marchita, no. Aquí produce, aquí hay fruto, en contraste con aquello que también con la de los espinos, que no pudo dar fruto porque estaba absolutamente ahogada. Así que, ¿cuál es la explicación de esto? Después el Señor explicará esta parábola. Entonces el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Es interesante. ¿Qué significa el que tenga oídos para oír, oiga? El que tenga oídos para oír, oiga. Lo que Jesús está concluyendo ahora en esta exhortación es una especie de, podríamos llamarle hoy discernimiento espiritual, porque aquí se trata de algo espiritual. Aquí no estamos aprendiendo a sembrar, no, aquí estamos aprendiendo lo que el hombre, la mujer, lo que el joven, quien quiera que sea, qué es lo que hace, qué respuesta da al mensaje de Dios. Tiene que ver con la respuesta del mensaje. ¿De qué dependió que parte de la semilla diera fruto? ¿De qué dependió? ¿De qué dependió de que otras no dieran fruto? ¿De qué dependió? Ya insisto, la semilla es la misma. El sembrador es el mismo. ¿Dónde está la diferencia? En la tierra. ¿Dónde está la diferencia? En las personas, en los corazones de las personas. Hay personas que delante de Dios se dan cuenta lo que son pecadores y necesitan salvación. Dios obra en ellos por su espíritu. Y ellos, por supuesto, abren su corazón y permiten que la palabra de Dios entre en sus corazones. El que tenga oídos para oír, que oiga, es una palabra de exhortación. Esta expresión, recuerdo también que hay en otras porciones, en el Antiguo Testamento aparece varias veces esto de lo que le estoy diciendo. Oh, muy bien. Así que insisto entonces que el que tiene oídos para oír, oiga, tiene que ver con personas que han prestado atención, tienen oídos, pero hay personas que tienen oídos, pero parece que no oyen. No, no hacen caso. No hacen caso. Cantamos el coro con los niños del buen sembrador, ¿verdad? El buen sembrador salió a sembrar. Y cuando estuvo solo, creo que voy a quedar por aquí, un poquito más, puedo terminar después. Versículo 10, cuando estuvo solo, mire, quiere decir que aquí hay una pequeña brecha en el sentido de que él se va, termina hasta allí, deja hasta allí con toda la parábola, pero la explicación no se la da a todos. ¿Se da cuenta cómo el Señor hace esta diferencia? Hay personas que realmente están interesadas, el Señor sigue enseñándoles y sigue explicándoles.
Pero hay personas que a través del tiempo han escuchado una vez y otra vez y otra vez y quieren que le sigan y siguen escuchando. ¿Y para qué? Si, como alguien dijo, le entra por un oído y le sale por el otro oído. Y se perdió. Y por eso el Señor va a explicar, dice, cuando estuvo solo, los 12 y otros que seguramente tenían mucho interés. No se olviden que al Señor le seguía mucha gente interesada, no solo los 12. Sí, los 12 vivían con él, pero habían discípulos del Señor. Algunos secretamente, habían mujeres que también seguían, ayudaban, etcétera. Así que no piense, cuando el Señor resucitó, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ¿qué dijo? Que apareció a 500 hermanos a la vez. Mire, a 500 hermanos a la vez. Así que había muchos creyentes cuando el Señor murió y resucitó. Cuando estuvo solo los 12, y cuando estuvo solo, los 12 y otros otro alrededor suyo le preguntaron sobre la palabra. Ellos quedaron, uno diría, quedaron preocupados, quedaron metidos. ¿Qué significa esta historia? Primera vez que escuchamos una parábola así. Es la primera de varias que van a escuchar después. ¿Qué significa esto? Y el Señor le va a explicar. Antes de eso, le hace una advertencia. El secreto del reino de Dios ha sido dado a vosotros. Mire, a vosotros. ¿A quiénes? A los discípulos, a los 12 y a aquellos que ya seguramente han creído en él. El Señor dice a ustedes, versículos 11 y 12, el secreto del reino de Dios ha sido dado a vosotros. Pero a los que están fuera, mire, a los que están fuera, todo les viene en parábola para que puedan mirar y no percibir, para que oigan, pero no entienden. Mire, ve que hay personas que escuchan, quizás por cuánto tiempo, pero de repente ya Dios, aun cuando ellos sigan escuchando, ya como dice aquí, ya no tienen la capacidad dada por Dios para percibir y oír, para que ellos no entiendan. Por eso le enseñó en parábola. ¿Quiénes van a entender? Lo suyo. Entonces el Señor le dice el 13, ¿no entendéis esta parábola? Me salto un poco para que no queden tan preocupados, pero podemos retomarlo. Versículo 14 y 15 dice el sembrador dice, siembra el mensaje. El sembrador siembra el mensaje. Eso es lo que sembramos, un mensaje. Y luego dice, bueno, estos son aquellos que están sobre el camino, donde se sembró la semilla. Cuando oyen el mensaje, Satanás rápidamente viene y quita el mensaje que fue sembrado en ellos. Nos olvidamos a veces de la obra satánica, el enemigo que tenemos. Satanás se encarga. Satanás está escuchando. Satanás sabe quién está escuchando. Y Satanás también su obra, su trabajo también. Así que los pajarillos que se comen las semillas junto al camino son de alguna manera, están diciendo, el Señor dice, bueno, eso es exactamente lo que Satanás hace. Es sacar, arrancar la semilla. Por eso que alguna persona dice, sí, estuve en reunión, pero no me acuerdo qué fue lo que escuché, ya se me olvidó. Y no hay nada de lo que escuchó, no hay nada, absolutamente nada. Me voy a quedar por aquí, creo que hay mucho más. Muy bien. Los que fueron sembrados sobre terreno pedregoso, ya viene la explicación. Los últimos son los que sembraron, o sea, los terceros de que no dan fruto, son los de los espinos. Qué interesante lo de los espinos, ¿eh? Sembrado entre espinos, dice el texto 18-19, estos son aquellos que oyen el mensaje, pero que las preocupaciones de este siglo, el engaño de la riqueza y el deseo de otras cosas entra y ahoga el mensaje y no produce cosecha. Mire, un corazón absolutamente dividido. Mire, parece que creyó, o se convirtió, pero algunos dicen en otro pasaje son de corta duración. En este caso, estos son figuras, el espino es figura de ¿qué? Los espinos que ahogan
se refiere a aquellas personas que tienen tantas preocupaciones, que tienen tanta riqueza o le engaño a la riqueza o quieren ser ricos y trabajan para eso o desean tantas cosas de este mundo que la palabra que escucharon, queda relegada lejos, 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 lo más lejos posible queda relegada. Hermanos, hay muchos pseudo creyentes, hay muchas personas que a lo mejor al principio tuvieron tremendo interés, pero fueron de corta duración y ya no están muchos. No sabemos, Dios conoce lo que son suyos, eso dice Dios. El Señor conoce, yo no sé, yo no puedo decir este es creyente y este no es creyente. No, 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 no. Pero sí Dios conoce a los que son suyos. Y los que son suyos deben ser suyos. Los que son suyos tienen que vivir para Dios. Los que son suyos tenemos que vivir para aquel que es nuestro Dios y es nuestro Rey, es nuestro dueño. La vida cristiana es eso. La vida cristiana es una relación entre el pecador, absolutamente arrepentido y creyendo en el Señor, hijo de Dios ahora, y el Dios eterno que le ha salvado. Es una relación íntima de padre e hijo. No puedo olvidarme de mi Padre, no puedo vivir sin mi Padre y sin mi Salvador. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta preciosa, la primera de tantas parábolas que nuestro Señor contara, que se fue una de sus formas de enseñar, que usó tantas, tantas veces. Cuántas historias Él contó, y por supuesto todas ellas las contó, porque había tras Él, tras esa historia, había un mensaje escondido. Aquellos que eran del Señor podían entenderlo, pero aquellos que vivían lejos porque habían rechazado tantas veces, jamás pudieron entender el mensaje que estaba allí en medio de esa historia. Padre bendito, ayuda a los creyentes, ayúdanos a nosotros para que apreciemos más y más la enseñanza. Tenemos este libro completo, tenemos todo el material suficiente para realmente aprender de ti. Te agradecemos todas tus bondades en el nombre del Señor Jesús. Amén.